Muy buenas, soy el Padre Raúl Valencia, misionero redentorista, y estás dentro de la asignatura del acompañamiento. Hoy vamos a comenzar el siguiente tema, que es el acompañado. El objetivo general que tiene este curso es identificar el perfil de la persona que quiere acompañarse y dejarse acompañar. Una palabra clave que podemos recordar para comenzar el curso es la disposición interna. Disponerse es la tarea que una persona que quiere acompañarse ha de hacer en su vida para hacer posible la experiencia de Dios. Por una parte, a través del cultivo de unas capacidades y también a través del fomento de unas actitudes sanas. Por eso es importante también eliminar en su vida los obstáculos que a él le pueden alejar de dicha experiencia de Dios, bien porque se encierra en sí mismo o también cerrándose a lo que puede venir de fuera. Te presento el contenido del curso. Son dos partes. Una primera parte, vamos a ver las capacidades a cultivar en esta persona, y también la segunda parte, las actitudes sanas que ha de fomentar esta misma persona, así como la eliminación de las dificultades o los límites de estas capacidades o actitudes. Comenzamos entonces con la primera parte, capacidades a cultivar en la persona que quiere acompañarse. Vamos a escoger 5 capacidades. 5 rasgos que nos ayuden a definir este perfil del sujeto teniendo nuestro contexto sociocultural de hoy, teniendo en cuenta las posibilidades y las dificultades. Cada persona más adelante tendrá que personalizar, es decir, ver en qué medida necesita trabajar una capacidad u otra, o incluso ver la intensidad que debe poner en el cuidado de cada una de ellas para profundizar y madurar. Recordamos, la primera capacidad llamamos la capacidad de la interioridad. Interioridad entendida también en su doble sentido, la capacidad de poder conectar con su mundo interior, que esta persona pueda observar los movimientos del corazón, las palabras, los ruidos, los sentimientos, los juicios, los deseos, y también la capacidad de relacionarse con el exterior desde dentro, captar, interpretar la realidad mediante signos y gestos. Desde la experiencia todos constatamos que es difícil ver a Dios, evidenciarlo en la realidad. No está en la superficie de las cosas, no está tampoco en los grandes acontecimientos, no es lo primero que se ve. Y además, por otra parte, las maneras de vivir en la actualidad, de relacionarnos, como ir deprisa, la banalidad, la dispersión, pues esta mirada también no nos ayuda a acercarnos a Dios, sino todo lo contrario, nos aleja de Él. Por eso, dentro de esta capacidad de la interioridad, tenemos que tener en cuenta la atención a 3 áreas: nuestro cuerpo, el silencio y también la contemplación. Si miramos a nuestro cuerpo, vemos que es necesario para poder relacionarnos con nosotros mismos, con Dios y con los demás. Los sentidos son también las puertas de nuestra comunicación con el exterior. Los ojos pueden servirnos para acoger y sanar a las demás, pero también pueden violar o pueden violentarlos. Las manos también pueden transmitir ternura, poseer, pero también pueden golpear o acariciar. Por eso es importante educar el oído para poder escuchar, educar también el gusto para poder agradecer, valorar, y tener en cuenta el olfato, que puede orientarnos en nuestra vida cuando no hay demasiada evidencia o claridad. Una segunda área podría ser el silencio. Cuando hablamos del hábito del silencio, de la capacidad del silencio, pues no hablamos únicamente de la ausencia de palabras, sino que para que nos ayude a la experiencia de Dios, el silencio es la disposición de nuestro corazón, de nuestro interior, para poder escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Y por último, la tercera área, el área de la contemplación, que nos recuerda el talante de vida que hemos de tener. Trabajamos, actuamos y vivimos contemplativamente, es decir, respetando la realidad y las personas, no usurpando el protagonismo que tienen ellas, mirándonos y mirando la realidad desde nosotros mismos.
Tampoco hemos de ser una pantalla, un muro contra el que se estrella todo aquello que viene de fuera, que nos es aportado. Trabajar y vivir contemplativamente es situarnos con atención, pues en el detalle, en el gesto, dejándonos invitar más que invadiendo los espacios de las otras personas. Segunda capacidad para el acompañado sería la de la libertad interna. La capacidad de no ser nosotros el objetivo último de nuestra vida, de no ser el punto de referencia donde todo se valora. Tradicionalmente, en la Iglesia y en la historia de la Iglesia, esta capacidad se le ha llamado pobreza de espíritu, descentramiento, abnegación, salir del propio amor, del propio querer, del propio interés. Tenemos que decir que hay una libertad respecto a nosotros mismos que tiene que ver con el despojamiento, que es aceptar serenamente lo que la vida nos va poniendo y va haciendo en nosotros. Desaparece el vigor, desaparece el atractivo físico, la salud también empieza a empeorarse, las cualidades intelectuales van mermando, la capacidad de autonomía. Bueno, pues hemos de vivir libremente aceptando lo que vamos acogiendo y recibiendo conforme va avanzando también nuestra vida. Hay una segunda libertad que es la manera que tiene que ver de relacionarnos con los otros y con las cosas. A veces las hemos tratado como objetos en función de nuestros intereses personales, pero esta capacidad nos ayuda a vivir agradecidamente con todo lo que somos y tenemos. Porque cuando somos agradecidos, cuando somos desprendidos, pues desde la gratitud lo normal es compartir siempre con el otro más que defender nuestra posición personal. Y hay una tercera gratuidad que es la gratuidad delante de Dios, la que podríamos llamar humildad. Estar delante de Él sin pretensiones, sin exigencias, sin condiciones, sino siendo sus hijos disfrutando de Él. Pero muchas veces en la vida nos hemos situado de manera equivocada, o como deudores de Dios o acreedores de Dios. El deudor siempre se sitúa pues con miedo delante de Dios, vive una vida con miedo. Y por otra parte el acreedor es un hombre que está enfadado, malhumorado, exige. Y ninguna de estas dos actitudes pues, nos acerca más a Dios, sino todo lo contrario. La actitud que nos lleva a Él siempre es el camino de la humildad. Una tercera capacidad a cultivar en la persona que quiere acompañarse sería centrar la vida, su vida en Dios. En la vida no todo podemos tenerlo, aspirar, no podemos quererlo todo, no todo vale para nosotros, sino que Dios no ha de ser tampoco una cosa más, una opción más, un amor más. No puede ser tratado así. Él ha de ser la fuente de nuestra trascendencia, la fuente de todo bien, y nuestro único Dios es el que nos ayuda a crecer en la capacidad de poder ponerlo en el centro de nuestra vida. Es necesario para todos nosotros tenerlo claro, y cuando lo tenemos claro, afectivamente, pues en función de ello podemos tomar las decisiones, las opciones, aceptar unas, dejar otras. De alguna manera se trata que todo esté en su sitio de una manera correcta y equilibrada. Una cuarta capacidad también para fomentar la persona que quiere acompañarse, pues es el mundo de las relaciones. Es importante para la experiencia de Dios madurar en nuestras relaciones humanas, porque de esta manera podremos profundizar también con Dios. Y para ello es necesario evitar pues, las dinámicas de dependencia, de manipulación, de posesividad en las que muchas veces caemos. Esto exige para todos nosotros pues, hacer un esfuerzo, un examen, una autocrítica, porque el auténtico encuentro supone no solo tener la capacidad y la disponibilidad para dar, sino también la capacidad y la disponibilidad para recibir. La gratuidad no se trata de dar sin recibir, sino dar sin exigir, sin buscar compensaciones o pagos, sin buscarme a mí mismo también en el dar. Por eso en toda relación, en todo encuentro, que siempre a todos nos supone una implicación,
Pues es importante que nos sintamos afectados, dispuestos a complicarnos, a implicarnos en esa relación, en todo lo que vamos descubriendo. Y entre los dos, pues hacernos responsables de esa historia que vamos construyendo, siendo conscientes de ella para seguir tomando pues decisiones, opciones o para omitir otras actividades. Y por último, la quinta capacidad que hemos de fomentar en el acompañado es la capacidad de tener criterio propio. Es necesario tener un criterio propio en el tiempo y desarrollarlo, sobre todo cuando no es lo políticamente correcto, cuando no es lo que se espera oír, cuando no está bien visto. Habrá ocasiones en que sostener el criterio propio pues llevará costos en la imagen, en la aceptación, en las posibilidades de promoción, de ascensión. Otras en las que se confunda también con dogmatismo, necesitará de la autocrítica, del acompañamiento para que sea verdadero y madure. Y otras veces necesitará de un discernimiento claro para ser cuestionado, confrontado o para defenderlo en otras ocasiones. A mayor capacidad de discernimiento y de acompañamiento, pues mayor fortaleza de criterio. El auténtico criterio es aquel que sabe ser flexible en las formas porque tiene muy claro el fondo, mientras que la rigidez o el dogmatismo ponen todas sus fuerzas en las formas porque más allá de ellas pues se sienten inseguros. Hablar de fortaleza para nosotros también es hablar de esa búsqueda de Dios, de esa perseverancia en su comunión, en su amor, una vez que lo hemos encontrado. No se trata solo de conservarlo y mantenerlo, sino que también nos conlleva a innovar y a crear. Porque esta búsqueda de Dios en nuestra vida siempre es importante permanecer en fidelidad. Ahora vamos a continuación a comenzar la segunda parte del curso y vamos a ver en ella las actitudes sanas que una persona quiere acompañarse y que necesita cultivar. Antes de comenzar, es necesario también recordar la palabra clave de esta segunda parte, que sería la ayuda. La ayuda es una palabra que tiene como objetivo y abre también un amplio abanico de posibilidades y actividades. Tiene que ver con el estilo de vida, con las actividades que realiza la persona, que son determinantes para ayudarla a crecer o no en una vida pues, más plena. Lo importante es también una actitud modesta porque está al servicio de la persona y no busca ningún protagonismo. Una de las actitudes primeras para acentuar en esta persona que busca el acompañamiento, que pide el acompañamiento, es ayudarle a llevar una vida austera. El objetivo de la austeridad para nosotros es que seamos dueños de nosotros mismos, que no perdamos el control de nuestra vida, que poseamos a las cosas y no que las cosas nos posean a nosotros. No se trata únicamente de eliminar en nuestra vida lo que es superfluo, lo que es excesivo, lo que para nosotros es secundario, sino que lo importante es el uso adecuado que hagamos de ella. Por ejemplo, todos necesitamos en nuestra sociedad en este momento pues un móvil o un ordenador, necesitamos cubrir nuestras necesidades primarias como comer, dormir, necesitamos también el trabajo con sus herramientas, necesitamos también el descanso, la necesidad de relación de una vida social, pero lo importante es que estas necesidades fundamentales para todos nosotros no se conviertan en un ídolo en nuestra vida que nos está esclavizando. Si algo nos esclaviza, si algo ocupa el corazón, pues también ello nos quita las posibilidades de abrirnos al Dios de la verdad y aquello que Él espera de nosotros. Se trata de asegurar nuestra libertad en una época donde abundan para todos nosotros las distintas adicciones. Se trata de que nosotros escojamos lo que queremos para nuestra vida y nuestra experiencia de Dios. La austeridad en la historia de la Iglesia pues tiene que ver con la tradición, con el ayuno, con la privación de lo necesario. El ayuno es
el medio que utiliza el discípulo misionero pues para crear un vacío en su corazón donde pueda entrar el espíritu y distinguir lo que es esencial de lo superfluo. Por ejemplo, no se trata solo de abstenerse de comer, podemos abstenernos de pensamientos, de ruidos, de imágenes que de alguna manera pues, nos están estorbando para obtener la experiencia de la cercanía de Dios en nuestra vida. Una segunda actitud a fomentar es la que llamamos una vida ordenada. Cuando hablamos de vida ordenada, hablamos de que alguien tiene un proyecto de vida y hace que la vida merezca la pena. Tiene un sentido, un objetivo, una meta, y esta persona tiene la capacidad pues, de poner las cosas en el lugar que le corresponden. Un ritmo de vida ordenado ayuda a la experiencia de Dios. Nos referimos sobre todo cuando organizamos las actividades que son necesarias, pero las tenemos también que discernir porque unas pueden ser útiles o otras no, unas habrá que eliminar y otras habrá que escoger. Dentro de esta vida ordenada es muy importante para todos nosotros el uso que hagamos de nuestro tiempo. El tiempo hay que saberlo administrar de acuerdo con nuestras posibilidades, sin dejar que se nos vaya de las manos, sin que nos queme, sin que nos someta a presión. La importancia que damos a las cosas también se manifiesta en el tiempo que le dedicamos en cuanto a cantidad y calidad. No todo tiempo es igual, hay tiempo oro y hay tiempo también basura. Si para mí lo importante es Dios, los demás, el trabajo de mi interioridad, pues necesitarán que se dedique el tiempo oro. Vamos a revisar la utilización de nuestro tiempo. Y también dentro del ritmo de la vida ordenada es muy importante el descanso, un uso adecuado del descanso en cuanto a duración, en cuanto a maneras, formas para vivir el conjunto de nuestra vida con calidad. La dinámica de la vida no nos puede paralizar, no podemos caer rendidos para volver otra vez a empezar a trabajar, que el trabajo pues no nos ayude a vivir de una manera más noble y altruista la vida, porque muchas veces hará lo que nos centremos en él y que solamente pensemos en nosotros mismos y nos volvamos insensibles para los demás y para Dios. Metidos en esa dinámica de la actividad sin freno, del trabajo, pues solo importará lo que nosotros hacemos y nuestra propia supervivencia, y quedará en un segundo y tercer plano Dios y los demás. Una tercera actitud también muy importante en nuestra vida es oxigenarla. Necesitamos llenar nuestra vida de espacios verdes, de espacios de gratuidad. Es la actitud tercera que llamamos vida oxigenada. No hace falta hacer nada. En ella queremos ejercitar lo gratuito, poder respirar, oxigenarnos. Pues la convivencia, la alegría, el cultivo, la fiesta, el deporte, el disfrutar de la naturaleza, del arte, del silencio. Bueno, pues son todos esos espacios que a las personas nos ayudan a liberar nuestra expresión y nos coloca por encima de la actividad y nos dispone a la relación con Dios y los demás. Porque esta relación con Dios y los demás siempre nos exige una cierta serenidad. Delante de Dios nos tenemos que relajar. Es como entrar en un espacio sagrado donde hay que descalzarse para situarnos en intimidad y renunciar a que estemos tensionados, a estar ansiosos, a rebelarnos, a estar enfadados y recuperar el espacio de la oración, del diálogo con Dios de una manera más descansada, como una presencia cálida que nos acoge sin exigir, que nos escucha y que está ahí para nosotros. Es necesario también que dejemos en nuestro ritmo de vida espacios para los demás, para los otros, para las otras personas, las otras realidades, las otras maneras de entender la vida para que se hagan presentes y que nos ayuden también a discernir y que son muchas veces para nosotros el instrumento que Dios ha puesto en nuestra vida. Y por último ya la última actitud a fomentar la persona que hemos de acompañar y que hemos de ayudar a esa experiencia de Dios es que se ejercite en una vida activa. Podemos presentar a continuación 4 ejercicios, 4 actividades a potenciar en las personas
para que se dispongan a la experiencia de Dios y que les ayuden a consolidar un estilo de vida más adecuado. Una de las actividades tiene que ver, como es lógico, con la vida interior, la oración, la participación en la liturgia, los sacramentos, los retiros, un examen personal no basado en la moral, sino en el paso de Dios en la vida de cada día, el toque de Dios en el corazón, pues van a ser actividades que ayuden a la persona a encontrarse con Dios. Otro grupo de actividades son aquellas que ayudan a la persona a adelgazar su ego, para que no engorde mucho y le quite agilidad espiritual. Pues será necesario que experimente actividades que le lleven al límite, que le hagan conocer sus debilidades, sus impotencias. Por ejemplo, pues servir a los enfermos, realizar oficios humildes de los que no se ven, de alguna manera ejercitar pues, la humildad, la disponibilidad con Dios, con los demás, el dejarse ayudar por otros, la confianza, la aceptación de sus carencias, de las dependencias, todo aquello que nos ayuda a identificar todas estas actitudes que nos alejan de Dios. Otro grupo de actividades que podemos comentar es aquellas que tienen que ver con la misión, con la evangelización, con el compartir, con el explicitar la fe. Sobre todo en aquellos contextos donde la fe no es fácil, ni cómodo, ni te lleva a un éxito ni a un triunfo, para que precisamente se supedite pues, el éxito personal y la brillantez a las necesidades verdaderas de los demás. Y por último está la actividad o el ejercicio del acompañamiento, esa forma de apoyo básico de una persona que tengo al lado que me ayude a discernir y sobre todo que me ayude a poner nombre y a buscar la verdad en mi vida para encontrarme con Dios. Pues este es el curso, muchas gracias a todos.